Oremos. Padre Celestial, te ruego en el nombre de Cristo que manifieste tu verdad y por tu Espíritu a nuestros corazones y nos des la radiante verdad de tu nacimiento. Queremos hoy hacer una reflexión magnífica de la venida del Mesías y te ruego, Padre, que nos atravieses con tu espada, que es tu palabra, y que avives el fuego del don de Dios que está en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no podíamos seguir con el soldado estando en tiempo de Navidad. Y sobre todo vamos a destacar el maravilloso nacimiento del Mesías. Miren, antes de ver el nacimiento específico del Mesías, desde el punto de vista de Lucas 2, el médico amado, que no conoció a Cristo personalmente, pero sin embargo es el que más datos tiene sobre el nacimiento. Vamos a ver desde el ángulo primero de la concepción de Jesús, ya no el nacimiento, sino un ratito, la concepción de Jesús, tanto por el lado de María como por el lado de José. Y cada uno, María fue vista por el lado de Lucas y Mateo por el lado de José. Mateo presenta a Cristo como rey, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Marcos presenta a Cristo como el buey, servidor, y Juan como el águila, cercano al cielo. Entonces hoy vamos a ver desde la perspectiva y terminamos entonces enfocados en el nacimiento mismo. Que sea una noche buena reviviendo pues el nacimiento del Señor. Pero vamos a ver desde el punto de vista de María el acontecimiento de la concepción de Cristo en Lucas 1, 26, 29, y lo vamos hablando y lo vamos comentando. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Sexto mes de qué? Sexto mes de que el ángel de Gabriel le dice a Zacarías que va a tener un niño, siendo su mujer estéril, Elizabeth. Zacarías no le cree al ángel o lo pone en duda y quedó mudo, castigado hasta que por sus propios ojos vieran el nacimiento de Cristo. 6 meses después, este mismo ángel Gabriel, que siempre es un ángel para anunciar cosas buenas de Dios, se va a esta mujer, a esta virgen desposada. Dice que va a Nazaret, a una virgen desposada. La palabra desposada era en los tiempos bíblicos y aún en tiempos modernos también, los musulmanes, los judíos, pueden comprometer a una pareja desde muy niños. Y es un compromiso que tiene un valor legal, inclusive, un pacto, que solamente se puede disolver por un divorcio. Y no se han consumado, no han tenido un casamiento, ni tampoco se ha consumado sexualmente el matrimonio. Pero entonces José y María estaban comprometidos. Una virgen es una persona, una mujer que no ha conocido hombre todavía y está comprometida. Es una muchacha jovencita. María era muy joven y con un varón que se llamaba José, que quizás tenía mucho más edad que ella. Se acostumbraba mucho en esa época. Y José, ponga atención, era de la casa de David. Es decir, que era descendiente directo del rey David por la línea real. Es decir, que si hubiera una monarquía legítima en Israel, Herodes no sería el rey, sino José, descendiente del rey David. Pero como ya Roma había tomado y estaba Palestina dentro de su propiedad, Roma nombraba y ponía a dedo los reyes y Herodes no tenía ninguna sangre real, no tenía linaje de David. Y Dios le había prometido a David que en su trono iba a ser sempiterno, su trono iba a ser perpetuamente. Pero ¿cómo va a ser perpetuamente un trono? A través de la persona de Jesucristo, que es su hijo, es hijo de David. Y se acuerdan que los ciegos y muchos en la Biblia le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Invocando ¿qué? La línea real del Señor. José era de la línea real. José. Dice, y el nombre de la Virgen era María. Pero ojo,
quiero destacar que la virginidad no significa un atributo superior. Porque se destaca tanto a María que pareciera que tener hijos es pecado. O tener intimidad con un hombre para tener hijos está mal. La virginidad no es un valor supremo. La bendición, la maravilla de Dios es lograr que se embarace una virgen por obra del Señor, del Espíritu Santo. Eso sí es un imposible, ¿verdad? Y bueno, Ricardo, tú que eres oye, tú que yo te conocí un tipo inteligente, tú estás en ese asunto de cristiano. Así que tú te crees en el cuentito ese de que la virgen quedó embarazada. Digo, sí, mira que sí. Y ahora vamos a hablar sobre eso, porque es algo que se ataca mucho al cristianismo. Hasta los mismos judíos se burlan de los cristianos diciendo que creen en el cuentito de la virgen embarazada por el Espíritu Santo. Inclusive entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos decimos, así que eso pasó por obra del Espíritu Santo. Burlándose de la concepción de María. Pero bien, vamos a seguir. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, personalmente entró el ángel, igual que con Zacarías, dijo, salve muy favorecida. En verdad que es un favor de Dios, una gracia de Dios con esta mujer, con esta jovencita. El Señor esté contigo, es contigo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Claro que es una bendita entre todas las mujeres por ser el vientre que recibió al Mesías prometido. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ella misma estaba perdida en cuanto a las palabras, no sabía ni siquiera lo que le iba a decir el ángel. Sigamos leyendo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No es porque te has merecido el asunto, es una gracia. ¿Qué es una gracia? Un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Y ahora concebirás en tu vientre. ¿Ahora qué es? Ahora, en la hora que te estoy hablando, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Quién hubiera puesto un nombre al niño solamente en ese momento de concepción? Ya Jesús tenía nombre. ¿Y por qué la palabra Jesús, el nombre Jesús? Porque la palabra misma Jesús, que lo dice en el lado de José, lo vamos a ver ahora, significa que Dios salva al pueblo de los pecados. Porque Dios, a través de Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente Cristo puede quitar el pecado. Y por eso el nombre de Jesús significa eso, precisamente, el que perdona los pecados, que es Yoshua en el hebreo y Jesús en griego. Y dice, vamos a ver, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, como se lo había prometido el Señor a David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Nosotros tenemos un rey de reyes y señores sentado en su trono. Y debemos decir, venga tu reino, Señor. Venga tu reino y establezcase para siempre. Y él vino. Y en él detentaba, él era el heredero del reino celestial. Entonces María, lógicamente, hace una pregunta bastante normal y obvia. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, voy a tener un niño, pero es diferente a Zacarías. Zacarías le dijo al ángel, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si nosotros somos dos viejos y estériles? A mi mujer no tiene ni siquiera periodos menstruales. ¿Cómo va a suceder eso? Y mudo. Pero María sí dijo, pero yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder esto?
Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Directamente Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Cristo se encarna, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí tu pariente Elizabeth, que ya lo comenté, la mamá de Juan el Bautista, que tenía 6 meses, ella también ha concebido hijos en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Dios puede hacer que conciba una virgen? Sí, absolutamente sí. Es un poder maravilloso, es inexplicable, no hay manera científica ni humana. Una cosa es una concepción in vitro en un vientre, pero ahí hay una participación del hombre. La semilla del hombre está dentro del vientre de la mujer. Pero Cristo fue concebido directamente por el Espíritu Santo. Y ahora voy a hablar del por qué tenía que ser así. Es importante resaltar ese asunto. Ahora quiero que vayamos al lado de José. Ya sabemos el lado de María. Ahora vamos al lado de José. Lo de José yo pienso que tiene mucho más fe que María. María dice, bueno, pero ¿cómo puede suceder? Pero te creo que voy a tener un hijo, pero no conozco varón. Pero el caso de José, hermano. Vamos a ver lo de José. Mateo 1, 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Me encanta esa afirmación. La Biblia siempre dice, así es. El nacimiento de Jesucristo fue así. No hay duda. Estando desposada María, su madre, con José, que ya expliqué lo que es el compromiso de desposatorio, antes que se juntasen, no habían tenido intimidad, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y es importante destacar ese punto, José era justo como Abraham. Y aquí se va a probar que era justo, porque Abraham creyó sin ver. Abraham creyó que Dios le iba a dar la tierra prometida al pueblo, que iba a descender de él, y donde iba a ser bendecida todas las tribus de la tierra por fe. Y Abraham es el padre de la fe. Pero José, cuando dice justo, es una persona que no duda de las promesas de Dios. Dice así, como era justo y no quería infamarla, ¿qué es infamar? Infamar es quitarle la buena fama a una persona. Ella podía, por decirle a José, mira, esta mujer ha estado comprometida en matrimonio y ahora está embarazada. ¿Cuál era la pena para ella? El apedreamiento. Eso es lo que le esperaba. Como se acuerdan cuando aquella mujer adúltera que fue llevada hasta los pies de Cristo, de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer merece ser apedreada. Y cuando Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero en este caso, él amaba a su doncella, amaba a su mujer, no se habían tenido intimidad y quiso dejarla separadamente, secretamente. Y quiso dejarla secretamente, dice, sin hacer público el asunto. Pero es muy difícil en un pueblo chiquito tener algo oculto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Un ángel dentro del sueño de él le habló y le dijo, José, hijo de David, apelando el ángel a la línea de la descendencia real de José con David, el heredero legítimo al trono de Israel. Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es la concepción por el Espíritu Santo de Dios en una virgen. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador. Y aquí está la definición de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese nombre, ese es el nombre de mi Cristo, Jesús.
Y se lo digo porque entre los musulmanes ellos cuando hablan de Jesús no le dicen Jesús, le dicen Isa. Y le quieren cambiar. Sí, porque Isa, digo, bueno, el Isa que tú conoces, pero para mí es Jesús, y que murió, y que resucitó, y que viene de nuevo, y el que cree en Él tiene perdón de pecado, y rescato el nombre de Jesús, porque ese se lo puso el Padre Celestial a Cristo, a través del ángel, y nadie se lo puede quitar. Porque ese es el significado. El nombre de Cristo lleva la misión en Él, conlleva una misión. Del propósito de Cristo venir a esta tierra. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, y aquí viene la parte que quiero que ustedes lo pongan en letra mayúscula. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías dijo que una virgen iba a concebir al Mesías. Dicho por él. Así que, si tú me preguntas, oye, ¿tú crees que en ese asunto y el cuentito de la Virgen embarazada? Digo, no, lo creo desde 700 años antes, de que el profeta Isaías lo dijo, que tenía que ser así. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque si no es así, Cristo heredaría el pecado de Adán. Hubiera nacido muerto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para evitar nacer en el pecado de Adán, Dios tenía que venir por sí mismo a través de su Hijo. Y dice entonces, sigamos leyendo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, el verbo se hizo carne, Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y es más, a través de Cristo está en nosotros. Más todavía. Y despertando José del sueño, porque por lo menos a María se le apareció el Gabriel allí, pero Dios habló a José a través del sueño. Y eso es real. Cuando yo estoy orando por alguien o por algo, o por la obra, por el ministerio, o estoy pensando en una prédica del día siguiente, normalmente me pasa que Dios me confirma un texto en la noche o un ángulo que no había visto. ¿Por qué? Porque esa obra es de Él. Y Él está allí encima de nosotros, porque esa es su obra. Es la obra de Él y Él vela por su obra. Entonces Dios le habló a través a José y le dice, acepta a esta mujer. Porque de lo que está en su vientre, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Ahora yo pregunto, ¿quién tendrá más fe, hermano? María, que tiene el ser en su barriga. O José, que dice, ese niño es del Espíritu Santo. ¿Quién tiene más fe? ¿Ah? Nadie predica de José. Es un hombre justo, un hombre que cree en lo que Dios le dice. Un hombre que cree absolutamente que es así. Ahora yo le pregunto a ustedes si en la ciudad de Nazaret, donde eran ellos, la gente festejó, todas las mujeres y los hombres allí. Dice, ay, qué bueno que Nazaret tiene a la elegida, a la favorecida, que en el vientre de esta mujer viene el Mesías. Fue así. José lo creyó, pero creyó Nazaret. Cristo creció en el estigma de que él era un hombre producto de un engaño a José. Por eso que el Señor nació en humillación. Pero vamos a seguir, por favor, porque tenemos que llegar al nacimiento. Estamos en la concepción. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Vamos al nacimiento ahora. ¿Por qué, si ellos vivían en Nazaret, se tuvieron que trasladar 80 kilómetros hasta Belén, estando la mujer a punto de dar a luz, en un camino tan largo,
ninguna pareja matrimonial con una mujer en un estado ya a punto de que se diera el alumbramiento, va a ser un camino tan largo. ¿Por qué se vio? Y otra cosa, que lo que obligó a ellos a trasladarse de Nazaret hasta Belén era algo que no podían evitar, tenían que cumplir. Y vamos a ver el asunto, porque el Mesías, de acuerdo a las Escrituras, tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Todo estaba predicho. Tenía que ser en Belén, no en Nazaret, en Belén. Y dice, verso 1, Lucas 2, verso 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, del emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Lo único que podía obligar a esta pareja a andar 80 millas, no kilómetros, perdón, millas, era la obligatoriedad del cumplimiento de este edicto. O sea que Dios movió el corazón de este emperador para que coincidiera el nacimiento de Cristo en Belén. Y Augusto César. Primero fue Julio César, que le metieron 23 puñaladas. Este hijo era un hijo adoptivo. Primero fue César, Julio César, muere asesinado. Y lo sucede Augusto, un hijo de crianza, un hijo de adoptivo, que fue esplendoroso. Un emperador que hizo prosperar el imperio romano. Y Cristo vino bajo el imperio romano. No bajo el imperio griego de Alejandro Magno, sino bajo el imperio de Roma, que estaba el orden, el derecho, la seguridad en los caminos. Y había una sola lengua que todo el mundo hablaba, el griego, que era el inglés de esa época. Entonces, por un lado tenían el lenguaje, nuestro Nuevo Testamento originalmente viene del griego, pero para poder predicar el Evangelio a toda criatura y que trasladarse de un lugar a otro había que necesitar seguridad. Y el imperio romano tenía seguridad. Después, bajo el amparo del imperio romano, Pablo predicó abiertamente y cualquier problema que tenía con él sacaba el pasaporte y decía ciudadano romano. Pero entonces, sigamos leyendo, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio, la parte de Palestina, que era de Siria, incluía Siria, Palestina, estaba Cirenio en ese momento de gobernador. Cuando Cristo es llevado a la cruz, ¿quién estaba de gobernador? Poncio Pilato. Pero al momento del nacimiento era Cirenio. Es decir, que uno puede verificar los datos históricos del nacimiento de Cristo con estos nombres. Uno puede buscar el dato histórico del empadronamiento y efectivamente determinar el nacimiento del Señor. ¿Y por qué era obligatorio hacer el censo? Hermano, era obligatorio. Cuando yo estudié Derecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo creo que el Señor ya me estaba anticipando esto, que decía, pero había hasta pena de muerte si alguna persona no se sometía al censo. Pena de muerte por no ir a un censo. Si a nosotros nos toman de relajo cada vez que van a hacer un censo en Panamá, la gente se esconde. Piensa que lo van a fichar para algo. Entonces, pero los romanos sí le sacaban el jugo al censo, sacaban qué cantidad tenía su territorio el imperio romano, cuántos hombres podían reclutarse para el ejército, cuántos impuestos se podían recolectar y otros muchos datos más muy importantes para ellos. Así que el censo era valioso, como era un imperio tan grandotote, necesitaban el censo. Y ahora, entonces, ¿por qué se trasladan a Belén? Dice, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad, a la ciudad donde estaba el registro civil del nacido. E iban todos, dice, y José subió de Galilea, de la provincia de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que pertenecía a Galilea, a Judea, la provincia de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Porque, aquí lo dice, por cuanto era de la casa de la familia de David. Si hay una persona que tenía sangre real, sangre azul en cuanto a ser descendiente de un rey, era José.
¿Cómo el diablo puede saber de dónde va a salir Cristo? ¿Dónde va a salir el Padre Celestial? Que en ese humilde hombre estaba el descendiente directo del rey David. No estamos hablando de que eran gente, no, era gente que tenía la promesa de Dios para el rey David, de que se iba a sentar el rey de él, del rey de reyes y señor de señores para siempre. Y José tenía ese linaje. No sé si me estoy explicando bien en esto. Y entonces, aconteció, después de tanto, si tú vas suavecito con tu mujer, dale suave, que se te puede salir el bebé, dale. Yo recuerdo bien esto, que cuando mi primer hijo, mi mujer era primeriza y yo también primerizo, y entonces Katy comienzan los dolores, y yo digo, bueno, dale, camina, vámonos para allá para que se te baje el dolor, dale para allá, para acá. Y lo que yo estaba era estábamos motivando para que saliera más rápido el niño. Y eso fue un solo parto. Hemos tenido 3 varones y los 3 partos. Y aceleré. Ahora, ¿cómo sería esa mujer? 80 millas. En un estado ya próximo a dar al umbral. Así que cuando ella llegó ahí, ya eso estaba rompiendo fuente, hermano. Y dice la Escritura. Y aconteció que estando yo ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dígame si Dios no es exacto en su momento. Cómo Dios usa las cosas pequeñas para hacer grandes cosas. Y dio a luz a su hijo primogénito. Es el primogénito de María y el unigénito de Dios. Porque estaría una canallada que José tampoco se quedara sin hijo, ¿cierto? Porque es una bendición, de acuerdo a la ley de Dios y a las bendiciones de Dios, tener hijos. ¿Se acuerdan cuando Raquel, que no podía tener hijos? Y agarró a Jacob y le dice, hazme hijo o muero. Ahora una mujer moderna dirá, ay, si tengo un hijo me muero. Ahora no, ahora que no quieren tener hijos, quieren abortar. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, porque Cristo vino como hombre, en debilidad de hombre. Si tenía pañales porque se orinaba y también tenía frío y había que arroparlo, vino en condición de hombre y lo acostó en un pesebre. El pesebre era el lugar del comedero, era pesebre, se ponía hierba allí, pero también era un lugar especial para cuando los corderitos nacían, se ponían en un pesebre. ¿Qué cuadro más exacto que el Cordero de Dios está en un pesebre? Dígame si eso no es grande. Algo inmensamente grande. Y dice aquí que nació un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y quiero salvar al hombre al mesonero. Porque siempre lo presenta, no hay lugar para ti. No, ya estamos llenos. No. Y yo, pero mira que está, no, ya no hay nadie. Siempre presentan al mesonero como un hombre malvado. Es que dice aquí, no, lean la Biblia bien, no había lugar. Y no había lugar porque había un censo. Estaba el alojamiento al tope. No había lugar. Y por eso este niño nace en un pesebre, en un lugar, en un establo de animales, y siendo el Hijo de Dios, nace humildemente. El Señor nace humillado, humillación tras humillación. Cualquier dolor que tengamos nosotros, miremos a Cristo, cómo Él se despoja de su deidad para tomar forma de hombre. Y mucho más abajo, ninguna mujer hebrea, por muy pobre que sea, nació su hijo en un pesebre. Pero ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Filipenses 2:5 al 11. Filipenses destaca la grandeza de nuestro Dios al venir a este mundo. Filipenses 2:5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor quiere que tengamos el mismo sentir de Jesucristo. Escuchen, así lo dice. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo no se quiso quedar en su condición divina, no se aferró a su majestad, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se quitó su manto de majestad, se despoja de su poder, tomando forma de ¿qué? De siervo, de esclavo, no de cualquier hombre, de siervo. Él deja su deidad y se hace siervo. Hecho semejante a los hombres, hecho igual que nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Desde que nació humillado. Desde que nació, al tiempo, tiene que huir a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Humillación tras humillación. Y aún en su tiempo, en su ministerio público, no tenía dónde recostar su cabeza, sirviendo y sirviendo y sirviendo. Él vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por nosotros. Y fue obediente, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es nuestro Señor. De Dios a hombre, de hombre a siervo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor dice, sean como Él. Sean como Él. Ninguno tiene coronas aquí. Si el Señor nos lavó los pies a sus discípulos, ¿quién soy yo para sentirme más que mi Señor? El siervo no es mayor que su Señor. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta lo más grande lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que ya le fue atribuido de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, hasta los demonios tienen que inclinarse ante Él, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese es nuestro Señor. Él se encarnó. No había otra forma para poder reconciliarnos con el Padre, sino a través de Él mismo. Por eso que dice el apóstol Pablo, nos reconcilió consigo mismo, que yo mismo mando a mi Hijo para poder perdonarlos a ustedes. Y por eso que la concepción de María tenía que ser divina, para que el Hijo de Dios se encarnara. Así que no es que el milagro de la Virgen, sino el por qué tenía que ser ese milagro así. Y la humillación fue tal porque a veces nosotros poníamos niños, por lo menos en mi niñez, todas las casas que había por allí, con todas las tradiciones que había, muchas veces no había no había un Cristo viviendo en el corazón, pero por lo menos se destacaba el hecho de que las casas ponían un nacimiento. A María, José, el pesebre. El error era que ponían a los pastores junto con los magos, cuando vinieron en tiempos diferentes. El niño, por lo menos, cuando ya los magos estaba a casi 2 años de cumplido, así que ya el niño caminaba y todo eso. No vinieron a la par. Y eso bíblicamente se demuestra, pero hoy no vamos a predicar sobre eso. Pero sí quiero destacar que cuando los magos vienen y traen los regalos, leamos ese texto, esa parte, hablando de la humillación. Mateo 2, 11 al 14. Y al entrar en la casa, ¿vieron? Al entrar, ¿dónde? ¿Dónde entraron los magos? En la casa, no en un pesebre, no en un establo de animales. Pues tú no vas a decir ahí que María y José se quedaron ahí paupérrimos dentro de un establo. Ese fue un momento de apuro, de que había que pedir. Ellos no iban a quedarse ahí. Oye, vamos a adornar el establo. No, eso no fue así. Y fueron a una casa
y vieron al niño con su madre María, y postrándose, los magos, postrándose, es decir, al postrarse es una actitud de adoración, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces vienen las leyendas navideñas que me molestan enormemente, porque bueno, si hubo oro, incienso y mirra, quiere decir que eran 3. No se sabe cuántos eran. Y debió ser una tremenda caravana. Cuando esas caravanas de camellos llegaron allá al palacio de Herodes, Herodes se quedó con los ojos así. Y eran gente distinguida, de buen talante, bien vestida, adornada, y tanto que Herodes le da audiencia. Eran gente de peso. Y ellos le preguntaron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Ellos sabían que Israel estaba perdida. Le había venido su Mesías prometido y no lo sabían. Y así va a venir Cristo. Y no mucha gente no va a estar ni esperando. Así. Entonces dice, miren. Al entrar en la casa vieron al niño y ya le trajeron oro, incienso y mirra. 3 tesoros importantes y valiosos. Pero ¿para qué era esta plata? ¿Para qué era esta economía de tener oro, incienso y mirra? Porque le va a tocar huir a Egipto. ¿Y de dónde se va a financiar el viaje y la manutención y la vivienda allá afuera, en el exilio? De esta plata, de este recurso que Dios le manda y que los magos vienen con la mano de Dios a sostener en la huida a José, María y el niño recién, que ya tenía por lo menos casi 2 años. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ya Dios le avisa a los magos que no regresen porque Herodes quiere matar al niño. ¿Y por qué lo quiere matar? ¿Por qué? Porque él no es heredero legítimo. Nosotros quizás no lo entendemos mucho porque aquí en América Latina, que no tenemos una democracia muy perfeccionada ni nada, pero no sabemos que son reyes. Pero la gente que sabe que es un rey, sabe que para poder un rey heredar el reinado, si muere el rey tiene que ser otro del linaje real. Por eso que los rusos mataron a toda la familia del zar. No dejaron un solo vivo para que no hubiera un heredero legítimo. Y como Herodes no era legítimo, le entró pánico. Porque la monarquía sí tiembla si hay un heredero legítimo. Y por eso quería matarlos. Dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y de aquí para adelante, primero habló con José que le dijo, reciba a tu mujer, porque del Espíritu Santo es ese niño. Y ahora le dice, párate, tienes que irte. Y José, Dios le habla ahora 4 veces a José y 1 sola vez a María. ¿Qué significa eso? Que la cabeza se respeta. Porque Dios tiene ya una autoridad establecida. Él se relaciona con la cabeza de la casa. Y le dice al Señor, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Pero qué mujeres de aquella época, ¿no? Si hubiera sido una mujer nuestra moderna de ahora, dice, oye, levántate que nos vamos para Egipto, tenemos que irnos. ¿Y eso? ¿Y qué se te ocurre a ti este asunto? ¿Por qué tenemos que ir para allá? Mujeres, en verdad que importante que no se pierda, el feminismo ha hecho mucho daño. Tanto como el machismo. Bien. Entonces, ¿qué quiero destacar con la huida hacia Egipto? Que Cristo, desde que nace en humillación y nace perseguido. Y tiene que vivir en el exilio hasta que se muera Herodes y hasta que se muera toda la comisión de persecución que había contra el niño.
Y después entonces el Señor habla de nuevo con Herodes y le dice, con Herodes no, con José, le dice, regresa. Pero ya hasta allá no vamos a llegar, ese es para el domingo. Y ahora vamos a la última parte. Espero que aguante lo que falta, que son los pastores. A ver, ¿quiénes fueron los primeros en ser testigos del nacimiento del niño? Los pastores. Pastores que el trabajo pastoral de estar así vigilando al rebaño, que no llegue el lobo, estar pendiente de las paridas de las que se pierden, que darle comida, darle agua, cambiarlo de lugar porque se agotó el pasto, es un trabajo esclavizado, un trabajo 24/7. Esos pastores, para poder casarse, la mujer tiene que ser pastora para poder entender ese asunto. Pues es un trabajo que ya escasea. Con el tiempo yo creo que la leche de cabra y la leche de oveja se va a perder porque nadie quiere ser pastor en esta época. Ahora, Abraham fue pastor, todos, Moisés, Jacob, David, todos fueron pastores. Porque hay una comprensión en el pastorado en cuanto a atender a una oveja. Entonces estos pastores eran los únicos que estaban despiertos en la noche aquella en que se da el alumbramiento de Cristo. Ellos están vigilando su rebaño. Y veamos, versículo 8 al 14, dice, había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Toda la noche en vela, vigilando el rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, uno, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Un resplandor más fuerte que el mismo sol. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. La venida de Cristo es de gran gozo. La palabra evangelio significa buenas nuevas, nuevas de gran gozo. ¿Y cuál es el gran gozo que hay en los cielos? Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la historia del hombre vino Cristo y estamos en el 2021 después de Cristo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la palabra Cristo y la palabra Mesías es lo mismo. Cristo es en griego y Mesías en hebreo. Es lo mismo. Ese niño que nació en esa noche era el mismísimo Salvador, el Señor y el Cristo, el Mesías prometido por siglos, vino a nacer. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cómo el Dios tan grande que viene a manifestarse, que es el Salvador, el Mesías, está acostado en un pesebre? En un humilde pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, como si todo el coro del cielo comenzara a cantar, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿La buena voluntad de quién es? De Dios para los hombres. Y mucho tiempo. Yo estoy seguro que en toda nuestra América Latina había tarjetas navideñas que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Qué hombre de buena voluntad? La buena voluntad es de Dios para el hombre. Y así no era, ¿cierto o no? Que era como una distorsión de la verdad. Si todos somos pecadores, no hay bueno ni uno solo. Así que Dios es grande. Entonces, ya la parte final, no podemos dejar esto así. En el versículo 15 al 20 dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues apresuradamente, porque las cosas de Dios son con diligencia, y dejaron el rebaño ahí. ¿Quién se lo cuidó? Dios se lo cuidó. Bien cuidado, está buena esa. Y hallaron a María y a José. Cuando dice hallaron es porque ellos buscaron. Mira que el Señor el ángel no le dice, bueno, está en la calle 13, establo número 27. Ellos ya tenían un cálculo en qué pesebre debían estar y lo hallaron. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Quién fue la que guardó el récord de todo lo que pasó? María. ¿Cuál fue la fuente directa de Lucas para escribir estos detalles del nacimiento? María. Porque ella guardó todo en su corazón. Y la mamá siempre va a recordar detalles, ¿sí o no? Yo como fui el primer hijo, a mí me recortaron mi primer corte de cabello y mi mamá me guardó el pelito ahí. Que el primer diente, cosa más. Las madres recuerdan y guardan y registran, ¿verdad? Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. Así que los primeros testigos de la venida del Mesías fueron los pastores. Los pastores. Así que en esta noche, que es una recordación no vieja, el Mesías vino y nació. El Mesías vino, también vivió, testificó, mostró quién era, su carácter, muere por nosotros, resucita, se fue y viene de nuevo. Amén. Y viene de nuevo. Entonces no es un asunto de que quedó ahí, o como esa divinidad colombiana, el divino niño de Otocha se llama, o ¿qué es eso? Que el niño no creció. ¿Qué pasa? Qué cosa más absurda. Entonces, el Señor viene y viene pronto y se va a instalar su reino para siempre. Ahora, quiero terminar diciendo lo siguiente, miren. Sigamos el ejemplo de Cristo, de despojarnos del poder, del ego, de la buena fama, de la apariencia. Seamos como Él, que deja su rango para ser servidor. Es muy difícil. Ahí el orgullo es uno de los asuntos más peligrosos que hay en la vida del hombre. Siempre el orgullo, morir, negarse a sí mismo para servir al Señor cuesta mucho. Seamos como José, que creyó sin dudar. Y la fe de José era mayor que la de María, porque la María se tenía la prueba en la barriga, pero José tenía que creer exactamente que ese era del Espíritu Santo. Así que yo le digo, José es un ejemplo de fe, ¿no? Y entonces, también quiero destacar una última cosa, miren. El emperador Augusto decreta el censo, que todo el mundo fuera empadronado. Y ahora ha pasado algo. Augusto fue mejor emperador que Julio César. Pero ¿quién sabe quién era Augusto aquí? En el mundo, ¿quién sabe quién es Augusto? Con el perdón, yo conozco a Augusto aquí, el de la iglesia. ¿Quién importa quién es Augusto? Es más, ha sucedido algo extraordinario. Hoy en Roma, o en este tiempo de Roma, en estos meses, se celebra el bimilenario, o sea, los 2000 años después de la muerte de Augusto, que nadie se acordó, ni los romanos. Hasta que alguien le hizo un monumento ahí, no, que después, porque el más grande, los emperadores más prósperos, mucho más que Julio César. Julio César no llegó a destacarse como él. Nadie se acuerda de ese hombre. Ni fu ni fa. Pero a Cristo sí, ¿se acuerda? Nosotros estamos en el 2021 después de Cristo. Cristo es el todo y por todo y para todos.
¿Y qué pasa a los emperadores? Y yo me he puesto inclusive a estudiar, a ver documentales sobre los emperadores romanos, 10 emperadores romanos tipo anticristo y malvados y perversos, perseguidores de Cristo. ¿Y quién se acuerda de ellos? Pero nuestro Señor está allí, sentado en el trono. Amén. Y si allá donde le dicen, ¿usted tiene el cuentito de la Virgen María que fue concebida con el Santo? Sí. Profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. ¿Y por qué tenía que ser así? Para que Cristo naciera sin heredar el pecado de Adán. ¿Y qué significa eso? Que el mismo Padre Celestial encarna a su Hijo, a través también de la intervención del Espíritu Santo, para que fuera posible la reconciliación del Señor. Y viviendo en debilidad humana, porque Cristo fue tentado en todo como ser humano que fue, porque vino siendo 100% hombre y 100% divino. Pero Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta reflexión, que sea la edificación para mi hermana, que sea la alegría de victoria, porque el Señor que está en nuestra patria celestial. Somos peregrinos y extranjeros camino a la nueva Jerusalén y queremos verte y estar sentados en tu trono contigo, porque dice la Escritura que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Te doy gracias, Padre mío, por esta bendición de poder hacer una reafirmación del nacimiento de nuestro Rey, en el nombre de Jesús. Amén.